Mi mente está clara, 3 operaciones ganadas y me retiro. O 2 perdidas y cierro la pantalla. ¿Disciplina o avaricia? Vamos a ver qué nos dice el mercado de Poke Option. Arrancamos. Bienvenidos traders nuevamente a Open Binary. En el día de hoy vamos, como les dije, a buscar un mercado que nos haga sentir cómodos, una consolidación. Vamos a tratar de meter 3 operaciones positivas o 2 operaciones negativas y vamos a dar por finalizada nuestra sesión. No estoy viendo un mercado súper lindo, algo que nos guste. De hecho tenemos muchas... Bueno, este está un momento tranquilo. Tenemos muchas mechas, ¿sí? Fíjense en que el precio viene muy volátil. Por lo general, siempre les digo que traten de buscar y operar siempre en el mismo horario. Por una cuestión de que el precio, si bien siempre va a moverse distinto, ¿sí? Porque siempre va a moverse distinto, hay ciertos horarios en los que el mercado se siente un poco más relajado a la hora de operar. Acá no tenemos una consolidación súper prolija, de hecho me hubiera encantado operar toda esta zona de acá. Pero estoy viendo que el precio posiblemente, ¿sí?, vuelva a repetir este patrón acá. ¿Con qué me refiero a patrón? Quiero decir que este rango posiblemente lo vuelva a repetir acá. ¿Ven cómo arrancó el precio de un momentum bajista? El precio de un momentum bajista. Empieza a responder el comprador, y vemos cómo se consolida. Así que la idea es operar tranquilos, manteniendo la calma, manteniendo disciplina y manteniendo la gestión. Bien, fíjense que la zona de soporte está clara. Me encanta, me gusta la zona de soporte como está siendo respetada. GBP USD. GBP USD. Bien. Chicos, el trading tiene que ser para ustedes un análisis, un trabajo, una disciplina. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces, y esto lo digo porque lo he hecho y me ha pasado, yo me he levantado quizás a la mañana de dormir y me lavaba la cara, me cepillaba los dientes, por ahí me preparaba unos mates y me sentaba directamente al gráfico. Cada vez que ustedes se sienten al gráfico, tengan presente que lo que van a estar haciendo es arriesgar capital. Entonces, si nosotros no nos sentimos con toda la confirmación posible para operar, fíjense en el patrón killer que tenemos acá, con toda la disposición de operar, si no estamos tranquilos, no estamos relajados, capaz que no dormimos bien, capaz que no desayunamos bien y estamos cansados, ¿sí? Inclusive podríamos decirles que hasta tuvimos un mal día y nos sentamos a operar sin análisis, ¿sí? Nos sentamos a operar con venganza, nos sentamos a operar por necesidad, nos sentamos a operar por operar, el gráfico nos va a pegar en la parte que más nos duele, en el ego, ¿sí? En este caso no hice mucho análisis, no hice mucho énfasis, por una cuestión de que el patrón killer se está respetando, por una cuestión de que estoy apoyado bien en una zona de soporte, y como les dije, el precio estaba como medio consolidándose. Lo que trato de explicarles, de enseñarles, de inyectarles en su mente, es la idea de que esto ustedes lo tienen que tomar como profesionales. Presten atención que yo cuando los saludo no le digo hola chicos, no le digo cómo andan locos, no les digo hola gente. Lo que yo les digo es bienvenidos trader. ¿Y por qué utilizo la palabra trader? Porque ustedes pasan a ser profesionales. ¿Y a qué me refiero con profesionales? Que cada vez que ustedes se sientan acá, se tienen que sentir ganadores. Tienen que empezar a proyectar su mente. Tienen que empezar a lavar ese deseo de perdedor, ¿sí? Nosotros no podemos operar por operar. Nosotros buscamos las mejores operaciones, nosotros buscamos los mejores contextos, nosotros buscamos las mejores señales, nosotros nos concentramos, nosotros no operamos por necesidad, nosotros operamos por gestión, nosotros operamos por análisis, ¿sí? Traten de mentalizarse una cosa. Cada vez que ustedes se sienten a operar, se tienen que sentir profesionales, chicos. Profesionales. No busquen, ¿sí?, ganar siempre. Entiendan que van a haber días malos, van a haber días buenos.
Van a haber días en los que ganen mucho, van a haber días en los que ganen poco, van a haber días en los que estén frustrados, van a haber 1.000.000 de oportunidades para seguir operando y siempre van a tener 1.000.000 de oportunidades para perder. Bien, chicos, fíjense en acá por qué motivo operé tranquilo y de hecho no hice mucho énfasis en las líneas. Acá sí, pero bueno, ahora se los voy a comentar. Como les dije acá, ¿qué es lo que yo buscaba? Una zona, ¿sí?, donde el precio reaccione. Acá tengo una zona de soporte fuerte, ¿sí?, una zona muy fuerte de soporte. Tengo un patrón killer. Rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, ¿sí? Patrón killer hermosísimo, que se respeta muchísimo, ¿sí? En mi gráfico de línea, lo que noté de inmediato a la hora de centrarme en esta zona de soporte era ver cómo el precio iba a estar reaccionando. Y si nosotros prestamos atención, ¿sí?, nosotros acá nos fuimos en una compra. ¿Por qué motivo? Vean cómo el vendedor responde, ¿sí?, el comprador que hace un amplio retroceso. Si el vendedor tenía toda esta fuerza, toda esta presión, toda esa disposición para llevar el precio hacia abajo, ¿por qué lo hace desesperado y ya no nos mantiene esa presión? Acá me hubiera gustado que después de esta entrada del vendedor y un amplio retroceso por parte del comprador, el vendedor me responda mucho más natural, ¿sí?, mucho más sano, con impulso y retroceso, que respete su secuencia. Pero luego de esta entrada del comprador y el vendedor que se desespera, ¿sí?, sabiendo que estoy en una zona posiblemente de soporte. ¿Y por qué una zona posiblemente de soporte fuerte? Porque el precio no nos está haciendo mínimo. De hecho, acá tenemos un número redondo, el 135.600, ¿sí? Tenemos un número redondo fuerte y el precio viene con desaceleración. ¿Cómo descubrimos una desaceleración? Presten atención a esto. El vendedor presiona fuerte, presiona chico. El comprador insiste con dos formaciones. El vendedor presiona fuerte, el comprador presiona chico. Pero se está consolidando. Para que el precio rompa esa zona, vemos, notamos y descubrimos un momentum bastante fuerte, ¿sí?, pero que llegado a esta zona de soporte, cuando el comprador quiere reaccionar, el vendedor ya no nos hace mínimo. Entonces, ahí nosotros buscamos una confirmación. ¿Y dónde encontramos la confirmación? En nuestro gráfico de línea. Luego de un vendedor muy desesperado y un comprador que hace un amplio retroceso, un vendedor que entra irregular con 3 movimientos para hacer un nuevo mínimo, y vemos que no le saca diferencia al pesar de que antes venía con fuerza y tenía todo este contexto, o sea que tenía un patrón, tenía mucha presión bajista, ¿sí?, notamos que el comprador continúa respondiendo con intensidad. El vendedor se achica, comprador, fíjense en que presiona y se pausa. Y me dirán todos, Darwin, si el comprador está entrando irregular, al pesar de toda esta presión bajista, ¿sí?, y una desesperación posiblemente alcista, ¿cómo puedo yo tomar este movimiento? Chicos, si el vendedor venía posiblemente fuerte, ¿por qué permitió que el comprador descanse? ¿Sí? Cuando el comprador entra, descansa. El comprador simplemente dijo, ok, yo ya te dejé loco, yo ya te respondí. El vendedor quiso responder, el comprador le dice, demostrame que estás fuerte. Acá el vendedor no lo logra hacer, entonces el comprador dice, ok, hago este movimiento y descanso. ¿Qué tendría que haber visto acá para entrar en una venta, en una continuidad bajista a favor de mi tendencia? Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. O mínimamente que después de esta entrada del comprador, que el vendedor, ¡pum!, domine con fuerza hacia la baja. Acá buscamos, como les dije, una compra. Fíjense en punto de entrada, punto de salida, fue una maldita locura. Acá, ¿por qué motivo buscamos una venta? ¿Sí? Si nosotros dijimos que estábamos viendo un comprador con insistencia. ¿Vieron cómo yo les marco siempre zonas de resistencia? Como yo siempre les marco zonas de soporte. Y les digo, chicos, todo esto de acá es una zona de resistencia, como todo esto de acá es una zona de soporte, ¿sí? El precio, sabíamos que venía con insistencia bajista, ¿sí? Viendo que el precio se desespera para alcanzar, tocar o testear una zona de resistencia y apoyándonos en nuestro patrón killer, ¿sí?, lo único que teníamos que descubrir en esta formación era un comprador que entre desesperado y no lo haga de una forma natural, o que mínimamente el vendedor presione con fuerza.
Vemos que el vendedor abre la apertura de la formación, el comprador mete un re latigazo y digo, ok, el comprador está muy fuerte. Vendedor no presiona, pero el comprador, ¿qué hace? Se empieza a comprimir, ¿sí? Si el comprador estaba fuerte, ¿por qué no continuó respondiendo fuerte? Luego de esta entrada pequeña del vendedor, vemos que el comprador insiste, y acá presten atención a este movimiento. El vendedor baja cuando el comprador quiere insistir, ¿sí? Vemos que empieza a desacelerarse, comprimirse, el vendedor insiste y el comprador ya no tiene fuerza. Esta formación habría que verla un poquito más grande, ¿sí? Como para poder explicar bien los movimientos. ¿Ven acá que después de una entrada fuerte del comprador, el vendedor insiste? Quiero que presten atención a esto. Al comprador le cuesta hacer máximo, le cuesta hacer máximo, le cuesta hacer máximo. Se acelera, se desespera, se pone irregular, el vendedor hace un amplio retroceso. Cuando el comprador vuelve a entrar, que lo hace irregular, le cuesta hacer máximo, ¿sí? Ahora, nosotros la formación la habíamos visto así. ¿Ven cómo entra fuerte y empieza a cambiar la velocidad del movimiento con el que responde? Entonces, esto que nosotros estamos viendo acá lo podemos catalogar como aparente fortaleza, ¿sí? Es aparente fortaleza. La secuencia de impulso y retroceso la cumple, pero ¿a qué costo? Si lo hacía fuerte, ¿por qué no continúa fuerte? ¿Por qué no continúa fuerte? ¿Por qué no continúa fuerte, sano y natural? Entonces, después de una entrada muy fuerte y desesperada del comprador, vemos como acá se empieza a pausar, reduce, se desespera nuevamente, se vuelve a desesperar y reduce. Bien, tratemos de buscar una operación más y nos estaríamos retirando, al menos por ahora, del mercado. Ya de acá vamos a salir porque este gráfico no nos está dando lo que nosotros queremos, que es zonas fuertes de soporte y resistencia, confirmaciones por parte de zonas, ¿sí? Y como el precio ya ahí estamos viendo que busca posiblemente romper un nivel, nos alejamos. Vean acá, tenemos un número redondo, ¿sí? ¿Lo ven al número redondo? Vamos a sacar este número, ahí. Tenemos el 0,7180. ¿Qué estoy notando? Que el precio ya no me está haciendo máximos, ¿sí? Ni tampoco me está haciendo mínimos. Como les dije, tenemos que buscar todo a nuestro favor. Tenemos un patrón de 2 y gira con un momentum. Una y gira con un momentum, ¿sí? Sabemos que el vendedor viene con impulsos fuertes. Sabemos que el comprador hace 2 y que el vendedor presiona y gira. Vean cómo acá se repite. 2 y gira. Una y gira. 2 y gira. Una y gira, ¿sí? El comprador no nos está haciendo máximo, pero el vendedor no nos está haciendo mínimo. Entonces, veamos qué es lo que nos depara el gráfico en línea para saber si vamos a buscar una compra o una posible venta. Estamos a favor de una tendencia bajista. Estamos a favor de una zona de resistencia. Así que lo lógico, si el comprador ya se queda sin presión, vamos a buscar vender. Bien, ¿qué tenemos acá? Veamos y analicemos. Arranca la formación con un movimiento muy fuerte bajista, ¿sí? Tenemos presión bajista, dijimos que íbamos a buscar presión bajista. Pero si el precio se llega a consolidar acá, o puede posiblemente llegar a buscar estas zonas de soporte, vamos a ver qué es lo que hacemos o cómo es que operamos. El vendedor por su parte presiona, sabemos que viene de momentum bajista, así que sería lógico seguir buscando presión a la baja. Dijimos que tenemos un comprador fuerte y un vendedor que presiona, presiona, presiona. Vemos cómo el comprador insiste siempre y es el vendedor el que se está poniendo irregular. Por cada entrada del comprador fuerte, el vendedor reacciona pero con insistencia. Vemos que tenemos un número redondo abajo, así que voy a buscar una compra, ¿sí? ¿Por qué una compra? Yo acá detecto una posible zona de soporte, ¿sí? Detecto un comprador que insiste con dos formaciones y a un vendedor que le está costando presionar. Veo cómo el comprador insiste y miren acá el patrón killer que acabamos de descubrir y no lo había visto antes. Tenemos una verde, una roja, una verde, una roja, una verde, ¿sí? Acá se corta el patrón, pero posiblemente se repita. Llegado a una zona de soporte, sabiendo que estoy a favor de una tendencia bajista fuerte, de un momentum bajista fuerte, porque el comprador está con fuerza e insistencia, porque es el vendedor el que no empieza a responder con toda la presión bajista que venía demostrándonos en sus micros momentum, en su tendencia primaria bajista, ¿sí? Eso es algo importante a descubrir, chicos.
vean que la formación no se gana por punto de entrada, mentira, no se gana por suerte, ¿sí? Se gana por análisis, se gana por gestión. Sesión hermosísima, sesión limpia, cuenta de de 6 dólares con 90 centavos, llegada prácticamente casi a 1000. Chicos, si el vendedor estaba fuerte, porque viene de una contextura, viene de un peso bajista, ¿por qué no logra dominar hacia la baja? ¿Sí? ¿Por qué es el comprador el que empieza a insistir? Pequeño, porque acá el precio no presionó, no insistió, no buscó romper nuevos mínimos. ¿Por qué acá el precio, ¿sí? Luego de toda esta caída de este momentum bajista, permite que el comprador en esta zona de soporte empiece a insistir? De hecho, dijimos que teníamos un número redondo y presten atención que el comprador, ¿qué intenta hacer? Impulsos y retrocesos. Chicos, recuerden lo que les digo, nosotros buscamos las mejores operaciones, nosotros nos concentramos, nos focalizamos, nos mentalizamos en que el gráfico no tiene que hacer lo que nosotros queramos, sino que nosotros tenemos que ver lo que el gráfico posiblemente quiera hacer. El comprador estaba presionando y vean que el vendedor tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formaciones bajistas, ¿sí? Un comprador que entra 1, 2, 3, 4 formaciones bajas, ¿sí? En rojo, y vemos que el comprador con 1 y con 2 formaciones anulan prácticamente toda esta presión bajista. Ahora, cuando el comprador detectamos que empieza a insistir, el vendedor ya no responde igual. ¿Qué nos está dando ahí la pauta? De que acá posiblemente la zona de soporte empieza a ser respetada. Y de hecho nosotros buscamos una consolidación que se está dando en este caso. Trader, si sos nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, que actives la campanita, que formes parte de esta familia hermosísima que tenemos en Telegram. Te voy a dejar el link en la descripción de este videito para que te unas. Y chicos, díganme si ustedes hubieran buscado las mismas formaciones que yo busqué, los mismos patrones, si hubieran analizado de la misma forma las líneas. Ok, analicemos esta formación y vamos a dar por finalizada la sesión del día de hoy. No la sesión del día de hoy, sino la sesión del mediodía, ¿sí? Estamos a las 13:32 horas Argentina. Entonces, yo les dije que acá o acá, ¿sí? Recuerden que siempre se los marco. Tenemos que detectar que todo esto es una zona de soporte, como todo esto es una zona de resistencia, ¿sí? De hecho, hasta acá podríamos marcarla. ¿Y por qué? Porque este número redondo es fuerte y vemos que acá el precio rebotó, ¿sí? Ven como acá rebota, ven como acá le costaba hacer máximos, ven como acá le costaba de vuelta, ven como acá le costaba de vuelta. Entonces, todo esto de acá es una zona fuerte de soporte, ¿sí? De resistencia, perdón. Ahora, todo esto que tenemos acá es una zona fuerte de soporte. Entonces, si el comprador presionaba y el vendedor insistía, ¿por qué el vendedor no bajaba con fuerza? Si sabemos que teníamos momentum bajista, que teníamos presión bajista, que teníamos una insistencia a la baja. Cuando el comprador responde y lo hace fuerte, el vendedor ya no lo está haciendo fuerte, entonces lo único que teníamos que buscar acá era un vendedor fuerte, sano y natural que empuje el precio hacia abajo, o un comprador que por su parte responda por cada entrada del vendedor, o que mínimamente al vendedor le cueste hacer mínimos, ¿sí? El vendedor acá, miren la irregularidad con la que está respondiendo. Mucha irregularidad. Cuando el comprador responde, vemos que lo hace fuerte, con insistencia alcista. ¿Y el vendedor qué hace? Secuencia de impulso y retroceso. Pero me lo hace fuerte, sano y natural. ¿Anula una entrada del comprador con insistencia y con precisión? No. De hecho, dijimos que teníamos una zona posible de soporte. Vemos acá, detectamos, ¿sí? Un numerito redondo. Sabemos que los números redondos, estas líneas grises que nosotros tenemos acá, por lo general las podemos utilizar como soportes o resistencias dinámicas, ¿sí? Entonces, luego de toda la irregularidad y la desesperación bajista, tenemos un comprador que hace un amplio retroceso y un vendedor que quiere responder con secuencia, pero notamos que le está costando hacer nuevos mínimos. ¿Por qué te cuesta, vendedor, hacer mínimos si venís de un momentum bajista? Si venís de mucha fuerza bajista. Si nosotros en 5 minutos esto, o en 10 minutos lo pusiéramos,
notaríamos una formación grande, fuerte, casi sin mecha. De hecho, podríamos ponerle mecha abajo, ¿sí? Pero sería una fuerza continua bajista. Entonces, eso es lo que me hizo dudar. Si el vendedor estaba fuerte a la baja, ¿por qué el comprador responde? Luego de toda la irregularidad bajista, de ver un vendedor que le cuesta hacer mínimo, un comprador que presiona, un vendedor que quiere acelerarse pero no presiona, y un comprador que es verdad que le cuesta hacer máximo, ¿sí? Pero no se olviden que venimos de fuerza bajista porque el vendedor responde desesperado y se vuelve a poner irregular, ¿sí? Fíjense en todas las confirmaciones, todas las cosas que notamos, patrones, presiones, todo lo que nosotros fuimos buscando para buscar una sesión completamente limpia. Bien, trader, me encantaría que me dejes un me gusta, que me dejes un comentario, que me digas si hubieras operado de la misma forma en la que yo operé, si hubieras buscado los mismos patrones, las mismas consolidaciones, si hubieras operado este mercado. Chicos, gracias por haber llegado hasta el final de la formación, les deseo muchos éxitos, bendiciones y nos vemos nuevamente en Open Binary. Hasta luego mis queridísimos amigos y no se olviden, rompan su mente. Chau chau.